Preguntas y respuestas sobre la Argentina que viene en ¿Por qué? ¿Por qué? Con Graciela Fernández Mejide en la 1110. Bueno, acá estamos con dos amigas, Diana Mafía e Inde Pomeraniec, hablando sobre el tema de la violencia dirigida contra la mujer. Y por eso voy a dar unas direcciones, voy a repetir, por si usted no lo pudo tomar antes, de donde se pueden hacer denuncias. Una de ellas es en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, en la calle Lavalle 1250, y usted puede hacerlo todos los días, las 24 horas. Los teléfonos son 470-4600 y los internos 4510-4514. Chicas, sigamos. Me gustaría retomar esta cuestión muy importante que mencionabas acerca de quién accede último a los derechos y quién salta primero cuando se restringen, ¿no? Porque efectivamente, aún en la última etapa de derechos humanos, la que viene después de la Segunda Guerra Mundial, que haya una declaración universal y que 20 o 30 años después tengamos que hacer una declaración por los derechos del niño o por los derechos de la mujer, parece como que una contradicción, como no era universal. ¿Qué pasó con las mujeres y los niños? Y yo creo que lo que pasa con las mujeres y los niños es que son considerados propiedad de los varones, históricamente han sido considerados así. La familia era la propiedad del patriarca. Incluía primero los esclavos. Los niños en necesidad judicial tenían patronazgo. El patronato que tenía que ver con ese juez que era un bonus pater familia, un buen padre de familia, es decir, representaba el papel del patriarca desde el Estado, no dejaba de ser una propiedad de ese niño, pasaba de ser una propiedad del patriarca biológico al patriarca simbólico. Pero esta idea de propiedad sobre los cuerpos tiene que ver también con los femicidios, porque parte de los motivos por los que los varones asesinan mujeres es un sentido de propiedad. Si esa mujer deja de pertenecerles en el sentido simbólico de tener una propiedad sobre ese cuerpo, si sienten que les han sido infiel, si sospechan, si se quiere separar y ellos no quieren que deje de pertenecerles, esa pertenencia es algo muy fuerte. Y si lo vinculo con lo que mencionaba Inde acerca de la productividad y la resistencia de las empresas a tener a la cabeza mujeres, a pesar de que hay mujeres empresarias importantes, aparece la cuestión de la propiedad de los medios de producción. Son dos cosas que tienen que ver con la propiedad. La propiedad sobre los cuerpos de mujeres y niños, que queda como naturalizada en el ámbito privado porque es la familia, y la propiedad que se distribuye en los medios de producción, la propiedad de la tierra y la propiedad de los medios de producción. Naciones Unidas dice que solo el 2% de los medios de producción, incluyendo la tierra, está en manos de mujeres. El 2%. ¿Sabes dónde se ve eso? Se vio muy claramente cuando se empezó a hablar fuertemente del término feminicidio y femicidio en Ciudad Juárez, en México. Claro. En La Maquila, en estas mujeres que desaparecían y que eran un objeto más dentro de la línea de producción. ¿Por qué no explicás qué es La Maquila? Eso. Y es justamente en la frontera con Estados Unidos, en donde se arman los productos, en donde todo es una línea de producción y en donde las mujeres eran simplemente una parte más como operaria. Y que iban de todas partes de México. Así y es. Perdían a veces contacto con las familias, con lo cual si les pasaba algo Así se tardaba mucho más, o se tarda mucho más en conocerse el hecho. Así es. Ahí es cuando yo por primera vez empecé a escuchar fuertemente el tema femicidio, cuando aparecían olas y olas de mujeres asesinadas, familias que, como vos decís, las buscaban por todo el país, estaban ahí en Ciudad Juárez, en esta frontera, a partir de ahí, y ahí se ve claramente esta unión entre la cuestión económica y la cuestión social, si querés, y la cuestión biológica incluso, ¿no? Vos sabés que hay una investigación muy interesante que hizo Marcela Lagarde, que es una antropóloga mexicana que fue diputada y ella fue presidenta de la comisión que investigó los femicidios de Ciudad Juárez. Entonces, con esa mentalidad académica, dijo, ¿qué pasa con las muertes en otras ciudades de México? Y comienza a hacer una evaluación y Ciudad Juárez no era excepcional. No solo no era excepcional, no era ni siquiera donde se producían la mayoría de las muertes.
parte del problema... Era más notorio en todo caso, porque estaba más a la vista. En parte por lo que vos mencionás, la falta de vínculos, la falta de reclamo de esos cuerpos y la indiferencia total de las fuerzas de seguridad y del Estado para hacer esas investigaciones. El caso fue llevado al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, que produjo un fallo muy importante, que es el que se llama Campo Algodonero, porque era el lugar donde aparecían estos cuerpos, algunos de estos cuerpos, y el fallo de Campo Algodonero, que es un fallo para toda América, no es solamente para México, lo que indica es la responsabilidad que tienen que tener los estados, en particular en ese caso el gobierno mexicano, para la investigación profunda de estos crímenes y para dar la seguridad de no repetición, porque acá está la cuestión del crimen, que no fue previsto, de la falta de seguridad, la falta de investigación, la falta de reparación a las familias, porque como eran familias pobres, ¿qué importaba? No había reparación de ninguna índole por parte del Estado, y la falta de condiciones de no repetición, que son parte de lo que se busca en el ABC de los derechos humanos. Reparar la falta, pero además garantizar, sí, claro, que no se repita. Garantizar que eso no se repita. Los otros días, y es para ambas, leyendo un artículo del diario El País de España, que se trataba este tema, y ponían como ejemplo un reportaje a una mujer a la que le preguntaban, bueno, ¿a usted le pega a su marido? Bueno, no más de lo necesario. Este concepto. Sí, pero ¿era una mujer grande? No sabes. Una mujer, qué sé yo, 40 y tantos, 50 no, años. Porque hay un psiquiatra español que escribió un libro que se llama Mi marido me pega lo normal. Claro. Justamente porque es la respuesta que le había dado esto que vos decís, bueno, ¿no? Posiblemente le hubiera levantado de ahí. Me pega lo normal. No más de lo necesario, lo normal, claro. No, una cosa que te quería preguntar, Diana, sí, porque estamos hablando de las mujeres, los riesgos que corren en sus casas en relación a lo que son sus parejas, a sus maridos, pero también lo que estamos viendo en Argentina es esta nueva tendencia del horror de chicas muy jovencitas que no solo las matan, sino que las tiran a la basura, ya directamente descartable. Pero lo que hemos visto y estamos viendo también son casos de estas chicas que ni siquiera terminan siendo violadas, como que realmente resisten. Y me estaba acordando del caso de una chica de la India que justamente fue en el año 2012, que murió días después por los golpes que recibió de una banda que la violó, y que uno de sus violadores, recientemente en un documental, dijo que la responsable finalmente era ella por estar de noche en la calle, pero sobre todo por haberse resistido, y que si les imponen pena de muerte a los violadores, todo va a ser mucho peor porque nadie las va a querer dejar vivas, digamos. Como que la resistencia por parte de las chicas empeora las cosas. Y encima hay una amenaza a futuro. Por eso. Entonces, yo lo que te pregunto es, ¿vos crees que realmente puede ser que justamente como funciona una cosa en donde las chicas más jóvenes tienen mayor conciencia de esto y hay como una mayor resistencia? ¿Estamos viendo eso? En primer lugar, habría que definir qué cosa es una violación sexual, porque hay muchas maneras de violentar la integridad sexual de una mujer. Sí. Discutíamos esto precisamente en un foro sobre la violencia sexual como delito de lesa humanidad y qué pasaba en los campos de concentración, en los lugares de reclusión en la dictadura, con esas mujeres presas, y ahí una cosa que se discutía es obligarte a bañarte bajo la mirada del carcelero, sí, claro, o a ir al baño con la puerta abierta, o que te toquetearan mientras antes o después, así o mientras no hubiera violación. Aunque no hubiera una violación sexual en el sentido de penetración vaginal, que parece que fuera la única referencia que se usa. Entonces, en primer lugar, me parece que hay que ampliar un poquito la mira acerca de todas las cosas que violentan la integridad sexual de una mujer o de un varón, sí, eventualmente, ¿no? Luego pensar cuándo se registra de modo judicial, digamos, cuando hay una denuncia de violencia, cuándo la justicia dice que hay violación. Y esto yo lo traté en la legislatura, invité a los médicos legistas a exponer este tema cuando estábamos discutiendo las condiciones de reglamentación del aborto no punible, porque una de las causas de no punibilidad es la violación. Entonces, una mujer violada puede, si queda embarazada producto de esa violación, puede, o si lo desea, interrumpir ese embarazo. Tiene ese derecho. Ahora,
la disputa era cómo se va a saber si esa mujer fue violada. En parte porque la palabra de la mujer no vale. El testimonio de la víctima, que debería ser lo único requerido, acá no vale porque es una mujer. Bien, al contrario, la mujer debe demostrar que es decente. Exacto. Bueno, así era cuando el crimen era considerado delito contra el honor. Era contra el honor del patriarca, de su padre o de su marido. No era contra su integridad. Ese cambio simbólico, que creo que también es del 2009 o por ahí, es un cambio que fue muy reparatorio y muy importante para poner a la mujer como sujeto de derecho y no como objeto de tutela. Ahora, los médicos lo que referían eran las marcas en el cuerpo, visibles marcas en el cuerpo, no solamente desgarramiento de los genitales, marcas en los muslos, marcas en los brazos, marcas en el cuello, es decir, las uñas rotas. Que peleó, como que peleó. Pero todo un registro físico. Ha habido casos judiciales de una mujer amenazada con un revólver que por supuesto no se puede resistir físicamente y se considera que no fue violación, que ella consintió porque en su cuerpo no había marca. Otra que fue una violación que se hizo la vez pasada hubo un dictamen de alguien que dijo, bueno, hay que ver, porque en realidad si la ofensa fue tan grande porque fue en la oscuridad. Bueno, hay un fallo famoso y penoso de Raúl Zaffaroni relacionado con esto. Relacionado con eso. Que era una niña, además, ¿no? Era una niña. Sexo oral no es violación. Sexo oral no era definido como violación. Es decir, hasta acá me pongo en la letra de la ley. Porque solo el sexo vaginal, porque está pensada la violación como algo que puede afectar la herencia de una manera eugenésica. Puede dejar embarazada. Siempre el derecho romano. Claro, es eugenésica la razón, es no afectar que es la razón de las violaciones de las mujeres bosnias o de las mujeres en África. Crímenes de guerra. Yo tomaba el ejemplo que había puesto Inde de esta muchacha a la que matan y la excusa de uno de los asesinos se resistió. Es como si el no, que pone los límites, perteneciera exclusivamente al hombre. Efectivamente. Como si la mujer, a menos que sea con sus hijos y aún así con el patronazgo del varón, no puede decir no. No tiene derecho a decir no, a poner límite. Hay una frase, una amiga de mi hija tiene una remera, que dice, ¿qué parte del no entendiste? Claro. Me gusta, me parece que está muy bien. Sí, efectivamente. ¿La N o la O? Es muy claro en ese sentido. Y hay toda una desmentida de esto. Acá tenemos a 3 varones de la producción y de la operación, de los que estamos hablando y a los que no dejamos hablar, que habría que preguntarles los mitos que hay alrededor del no de las mujeres. Claro, el no es una coquetería. Hay toda una frase que lo desarrolla, yo no me acuerdo, el tiempo de Mari Castaña, la mujer que dice no, en realidad está diciendo puede ser, la mujer que dice no sé qué, pero siempre somos engañosas. Pero es un diccionario que no está hecho por nosotros. No, pero por supuesto, por eso dice la mujer. Pero lo que dicen ahora no dice nosotras. Es el no es no. Una mujer alcoholizada es una mujer que no está en condiciones de tomar ninguna decisión, de consentir. O sea, en los chicos más jóvenes... Lo que decía la mamá de la última chiquita que Diana asesinaron, Diana, que decía, mi hija podía vestirse como quisiera, porque parece ser que en algún medio en muchos, alguien deslizó, yo no escuché, en muchos y en muchos foros. De que estaba vestida provocativamente, una pibita de 19 años. ¿No? ¿Cómo se va a vestir? Cuando un gordo con panza puede ir sin musculosa y no es provocativo. Pero ¿cómo se va a vestir una chica? Pero por supuesto. Lo que la madre decía, y que es muy conmovedor, es: yo me puedo parar desnuda en una esquina y no le da a nadie derecho a matarme. Así es. Porque estamos hablando de un asesinato y a veces se pierde de vista eso. Al contrario, muy complacientemente se hizo un seguimiento de una campaña que hicieron 2 modelos de andar desnuda por la calle. A nadie se le ocurrió tocarla porque estaban todos los fotógrafos mostrándola y no estaban provocando ser violadas. Eso es un poco lo que... A uno puede gustarle o no gustarle. Lo que mencionaba yo en relación a las campañas, leí alguna vez una campaña en Canadá, otra campaña en Escocia, que incluso la hace la propia policía, y que fueron muy efectivas y que tienen que ver con esto de ir dirigidas directamente a los hombres. Es cuando una mujer dice que no, es no. Que una mujer vaya vestida así no quiere decir que te esté invitando. Entonces, ese tipo de campañas son las que parecen que suelen ser más efectivas.
Muy bien, seguimos. Bueno, Inde Pomeraniec, Diana Mafía y yo les damos una dirección por si tienen que denunciar hechos de violencia a la mujer. El Centro de Recepción de Denuncias de Violencia del Poder Judicial de la Nación, Lavalle 1220, primer piso, lunes a viernes de 7:30 a 13:30. Es una variante de la que le dimos anteriormente. Repito, Lavalle 1220, primer piso. Inde estaba proponiendo ver un poquito qué tratamiento tienen los medios ante hechos como los que hemos visto desgraciadamente en tan corto tiempo, tan abundantes en este año, de asesinato de jóvenes, muy jóvenes. Sí, porque en este caso los que llegan, digamos, y se convierten como en tema de agenda, son los asesinatos de las chicas más jovencitas, no son los que mencionábamos antes, los asesinatos domésticos, por llamarlos así, sino aquellos desde el caso Ángeles, o el caso de Lola en Uruguay, o el caso de esta chica de Ayana ahora más recientemente. Y lo que aparece es al dolor de la familia y de los seres queridos por la muerte, se suma lo que es además la palabra completamente, no sé cómo, no quiero ser dura con los colegas, pero como las palabras bestiales de los colegas que permiten que además la gente diga cualquier cosa en los programas con paneles o en los medios gráficos con los foros. Hay que mediar en eso. Yo no estoy hablando de censura, lo que estoy diciendo es que hay que hacer una clase de intervención, no solo desde los periodistas, sino cuando los periodistas damos la palabra a los otros, cuando le estamos permitiendo la palabra a los otros. Danos un ejemplo de algo. Y concretamente decir que las chicas no pueden salir provocativamente a la calle porque se la están buscando, es como una especie de uno lee barbaridades en los foros. Eso no habría que leerlo, porque además no haces más que levantar, un animal levanta otro animal, es así. No, siempre tiene la culpa la víctima. Oigan, nosotros tenemos una tendencia muy grande en todos los aspectos a que si la víctima nos molesta en nuestra conciencia o demuestra nuestra incapacidad de tomar el tema, le echamos la culpa de que se la buscó. A la víctima y a la familia de la víctima. Por algo habrá sido. Y a la familia de la víctima, porque en este caso también es, y como los padres la dejan salir así. Como los padres la dejaron salir a buscar trabajo de noche, estaban diciendo con respecto a esta nena. Cuando una muchacha de 19 años hoy de noche ya puede votar, los chicos pudieron ir a la guerra a esa edad y no pueden andar de noche. Acá cabe lo de Golda Meir, ¿no? Pero no pueden estar presos, pero no pueden salir de noche. No tiene que ver como una conducta en relación Hay una red que funciona hace ya muchos años de comunicadores y comunicadoras por una comunicación no sexista, la red PAR, que en su momento hizo un decálogo pensado para transmitir precisamente las noticias que tenían que ver con violencia hacia las mujeres. En ese momento comenzó por la preocupación en los femicidios cuando se hablaba de crímenes pasionales. Claro.
Que ese era otro tema. Como si hubiera amor en el medio. Como si hubiera amor y fuera un exceso de amor. Entonces, cuando tengo bastante amor, te pego un poco, pero cuando tengo un exceso de amor, te mato. Y esa tergiversación del sentido de la violencia era preocupante. Y es un lenguaje que usaba la policía también. Es decir, que cómo categorizamos un hecho, cómo lo diagnosticamos, también tiene que ver con después exculparlo porque el hombre era muy celoso o porque el hombre recientemente... Y eso era demostración de amor. Ser celoso no es narcisismo puro ni egoísmo puro. Exactamente. O bien, como se está utilizando muchas veces ahora, se transforma en una patología. Entonces el hombre ya no es responsable porque tiene celos patológicos, tiene lo que llaman una celopatía. Pobre. Entonces se enceguece de celos porque es celópata. Leí un fallo la vez pasada de un hombre que requería sexualmente a una mujer. La mujer se niega y el tipo la mata. Entonces, el psiquiatra, de su parte, digamos, dice que sufre de erotomanía. Es decir, es un hombre que tiene tal una obsesión erótica que se enceguece y que lo mató en ese estado de ceguera y por lo tanto no es responsable. Claro. Y hay circulan una serie de sentidos, tanto con respecto a los códigos de vestimenta. ¿Qué significa que una chica vaya en short o que vaya con un escote? ¿Qué significa? ¿Cómo decodifica el que ve esa vestimenta? Los códigos de vestimenta, los códigos de horarios, los códigos de si voy sola por la calle o voy con mis amigas riéndome. Los códigos de cómo le iba en la escuela a una chica, porque esto es otro. En otros casos lo que hemos visto era, bueno, claro, si era un desastre en la escuela, los propios medios transmitiendo ese tipo de información como información relevante. A ver, yo soy periodista, yo sé lo que es construir un perfil de una persona y yo sé también que la muerte no hace bueno a nadie, digamos, y que hay cosas que uno igual... la vida tampoco. No, claro, pero digo, para describir a una persona es cierto que hay determinados hechos que uno no tiene, no necesariamente por qué ocultar, pero resaltar determinados hechos uno está editorializando a favor de ciertas cosas. Nadie es totalmente objetivo, siempre hay una subjetividad y esta es una de las cosas que algún día voy a hacer algún programa sobre el tema del juicio por jurados. Pero bueno. No será con nosotras, Graciela. No. Una cosa que sí yo quería aprovechar antes de que terminara tu programa para hablarlo también con Diana, ¿no? Un tema del que no se habla tanto tiene que ver con los hijos de la violencia doméstica. ¿Por qué? A mí me tocó particularmente conocer algunos casos en donde los chicos no solo pierden a la madre, pierden al padre que termina preso, claro, y pierden a veces a sus hermanos. Porque son separados, terminan siendo separados, con lo cual hay una desarticulación absoluta de la familia y de la cabeza de esos chicos. También hay otra cuestión sumamente seria, y es hombres que matan a sus mujeres y después quedan a cargo de la tenencia de sus hijos. Los jueces le dan al femicida la tenencia de los hijos de esa mujer a la cual asesinaron. Chicos aterrorizados seguramente, aunque disimulen y hagan como que quieren al padre para evitar ser asesinados como su madre. Hay una falta de respuesta del Estado a esta integralidad de derechos, porque el hecho de que los hermanos sean internados, primero sean separados de sus familias e internados en distintos lugares, o los toman distintos familiares. También eso. Claro, pero tiene que ver con cuestiones a veces económicas, de políticas de Estado, con qué hogares se ha conveniado, las características de esos hogares, pero no tiene que ver con poner a la persona en el centro de los derechos y de la política. La integralidad de la política requeriría poner a esa familia con las necesidades que tiene y que la solución sea acorde porque siguen con siendo una familia esos chicos todos juntos. Así es. Lo que pasa que, si uno recapitula, ¿no? Todavía el funcionamiento del Estado, y no importa si ocasionalmente hay presidente mujer, sigue funcionando con esa mirada del hombre superior. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner habla de él, y no se está refiriendo a Dios. Se está refiriendo a un hombre.
Para ponerlo en un caso completamente ligado al tema que estamos hablando, porque coincido completamente con vos, la mente patriarcal puede estar en una mujer, y cuando esa mujer es presidenta de la nación, impone esa mente patriarcal como política de Estado. Y lo baja como ejemplo. Efectivamente. Recuerdo el caso de una mujer que llegó a grabar en un video al marido agresor, que estaba excluido del hogar, pero venía, la atacaba, la insultaba, la golpeaba, y en ese video se ve que está la nena de esta mujer asistiendo a la escena de violencia del padre contra la madre. Hay una verja y del otro lado el padre pegándole a la mujer. La mujer va con ese video a la justicia para reclamar, porque no hay nadie que controle que se cumplan las medidas cautelares, y esto es gravísimo. La justicia falla, dice, se separa el hombre del hogar y no se puede acercar a 200 metros, ¿y quién vigila eso? Nadie. Entonces, ahí Cristina Kirchner dijo, qué terrible que un niño, ni siquiera registró que era una niña, ¿no? Sí, su ceguera de género es muy importante. Qué terrible que un niño tenga que ver eso. No digo la mujer, porque ella puede irse si quiere, y ella eligió ese hombre. Entonces, la ceguera de lo que es una situación de violencia. Una situación de violencia, la mujer no va donde quiere, no elige la violencia, quizás ama a ese hombre, espera protección de ese hombre. Es difícil desdoblar el amor de la defensa ante la agresión. Hay todo un imperativo social que le dice protege la familia, a pesar, sacrificate y protege que mantener la protección sería en ese caso, mantenerte unida para que la familia no deje de tener una larga serie de lugares comunes. ¿no? Una larga que usa la justicia y que usó la presidenta de la nación. Entonces son los periodistas o las periodistas, pero también es toda esta estructura que conforma sentidos sociales, que impone sentidos sociales. A mí me parece que sería importante lo de repensar el tema de las campañas y lo de repensar los actos. Campañas, vos decís, dirigidas a... Sí, yo creo que hay que focalizar, y me parece que así como venimos teniendo algún tipo de rédito en relación a que cada vez hay más mujeres que toman conciencia de que hay que elegir mejor, que no hay que estar al lado de un hombre golpeador, me parece que es importante focalizar desde muy chicos en los varones en relación al lugar que tienen las mujeres, que a las mujeres no se las golpea, digamos. Las mujeres no son su propiedad. Hay una par de campañas que me mandan de los chicos que están detrás del vídeo, nuestros colaboradores, y es rápida. ¿Hay cuestiones sociales donde hay más, o clases sociales donde hay más ataques, o es lo mismo en el tema del femicidio y el ataque a la mujer? No hay diferencia. Yo conozco en todas las clases. Sí. No hay diferencia por formación. Hay profesionales y hay gente analfabeta. No, desgraciadamente es muy democrática la violencia. ¿Vieron, chicos? Sí, yo también. Yo conozco casos en todas las clases sociales y desde siempre también. Y tampoco es una relación de dependencia con situaciones de alcoholismo o de droga, que es otra de las cosas que generalmente se dice. Bueno, estaba alcoholizado. Alcoholizado pierde parte de su capacidad de contenerse y seguramente golpea más. Pero no es que si deja de estar alcoholizado va a dejar de ser golpeador. Pues sabes, Diana, que a mí me parece que el alcoholizado, como el drogado y demás, lo que baja son las represiones internas. Pero cuando aparece la violencia es porque estaba. Exactamente. O sea, no es que porque solucionó está controlando su alcoholismo, entonces si controla su alcoholismo ya las lo razones, damos por tal bueno. vez lo que cambia sí son las razones por las que una mujer puede seguir al lado de un hombre golpeador. Quiero decir, en el caso de las mujeres que tienen más dificultades económicas, la cuestión económica pesa. En las clases más altas lo que pesa es la imagen también. O en una época pesaba mucho. Creo que también las condiciones económicas. Y también las condiciones. A veces hay pactos económicos que son difíciles. También las dependencias afectivas, ¿no es cierto? Eso desde ya. Eso en todas las clases. Bueno, chicas, muchas gracias. Gracias a vos. Un placer estar con siempre los programas. Y ojalá tenga este programa el efecto que esperamos también de producción de sentidos, Graciela. Sí, yo nunca me hago demasiadas ilusiones. Yo sé que cada pasito es un pasito, pero vengo de una vieja experiencia donde cosas que parecían imposibles al final se dieron. Les agradezco un montón que hayan estado conmigo. A la gente que nos escucha les deseo buena tarde de domingo. Será hasta el domingo próximo y sigan en la 1110 con la vuelta al dial en 80 mundos. Gracias.